Posteriormente, bueno, vamos a empezar esta primera presentación del tema uno del curso de Introducción a la Filosofía de la Economía, que es un curso orientado al público en general. Eh, Se imparte en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a quienes agradezco por la difusión, a quienes agradezco por su apoyo, por haber abierto este curso. Y pues vamos a ahora mismo a hacer esta grabación para que pueda estar a disposición de las y los compañeros que estén inscritos en este curso. Entonces, ya estamos en ese procedimiento. Comentar que ya nos hemos presentado entre todas y todos y ahora vamos a entrarle al tema. ¿Sí, Edgar? Perdón, una duda. Me surge la inquietud sobre cómo va a ser el proceso de evaluación, la asistencia, ese tipo de cosas. Claro. A ver, si quieren, antes de entrar en la materia, vamos a revisar lo que es el curso, que en esta parte dice acerca de la evaluación, eh, que sí va a ser, digamos, una exposición de, bueno, o sea, los requisitos para acreditar el curso, eso está en la información en internet, dice lo siguiente, dice, de hecho les voy a compartir mejor esa pantalla para que la vean también. Eh, Vamos a poner compartir pantalla. Aquí. Recuerden que está esta información en internet, en la página del posgrado, y justamente aquí dice, requisitos de acreditación. Para obtener 8 o más de calificación final para recibir la constancia, se necesitará pues cumplir con 80% de las asistencias, eh, tener una participación activa. eh, Básicamente, digamos, lo principal va a ser que estén presentes, que haya esta participación. Se puede, bueno, se tiene contemplado hacer un examen parcial. Más o menos lo podemos hacer después de la quinta sesión. Y luego, al final, se tiene contemplado hacer entrega de un trabajo final. Para ver también este tema de cómo los conceptos filosóficos, cómo los métodos de análisis filosófico y cómo las herramientas que aquí se van a estar presentando, al final se están interiorizando de parte de ustedes. De hecho, lo que yo tenía pensado también es al final organizar una especie de taller coloquio para que estos trabajos los puedan presentar ustedes y entre todas y todos podamos discutirlos. Entonces, esto lo podemos hacer al final de este curso. Eh, el curso, pues, reitero, va dirigido al público en general. Ya hemos visto que tenemos perfiles muy, muy diferentes. Eh, Se va a poner también, digamos, énfasis en presentar la filosofía de la economía como algo plural. No nos vamos a adherir solo a una escuela de pensamiento filosófico, vamos a mostrar que se necesita, pues, tener un conocimiento, ¿no? De la filosofía en general, de los diferentes enfoques. Y bueno, los temas que vamos a estar tratando, el tema del día de hoy, va a ser introducción a la filosofía de la economía, que eso es el tema básico, ¿no? Que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar viendo posteriormente lo que sería la perspectiva decolonial, pero esto es sobre todo con el fin de hacer un análisis del sujeto, porque al final es muy importante hacer ver que la filosofía es algo que se desarrolla a partir de sujetos que están situados en una sociedad, en un contexto de diferencias, en un contexto incluso también geopolítico. Por eso vamos a hacer énfasis en que nosotros estamos situados en un país como México que pertenece al sur global, que pertenece a una región latinoamericana y que a su vez, digamos, parte de una serie de especificidades. Entonces, es muy importante siempre situar los análisis, hacer explícita la condición social, nuestro lugar de enunciación, a partir del cual hacemos pensamiento
y filosofía, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito también esta visión de este marxista que se llama Levins, que dice que incluso en los procesos de abstracción ya estamos tomando partido, ¿no? Entonces va a ser muy importante esto, y vamos a hacer ver que la economía tendríamos que enfocarla desde una perspectiva amplia, no solo, digamos, eurocéntrica, no solo viendo a los ingleses, como comentaba ahorita Juan José Dávalos, como si la economía fuese esencialmente algo inglés. No, la economía es mucho más amplio. De hecho, antes que Adam Smith ya había grandes pensadores, pensadoras que habían pensado sobre la economía y sobre el trabajo. Vamos a enfatizar en que el pensamiento económico no debe de ser visto como algo eurocéntrico, sino también es importante reconocer que la economía está ligada a la cultura, ¿no? Y por eso vamos a analizar el pensamiento de gente como Ibn Khaldun, que él escribió mucho antes que Adam Smith la teoría del valor trabajo, ¿no? Vamos a hablar también acerca de cómo se fue formando los elementos principales a nivel metodológico, a nivel epistemológico, a nivel ontológico de lo que es la economía contemporánea, porque la economía no siempre ha sido la misma. La economía, y eso es algo que también en este curso queremos hacer énfasis, no siempre ha estado presente la noción del homo economicus, ¿no? No siempre el sujeto principal de la economía ha sido esta idealización. Vamos a explicar qué es una idealización y vamos a hacer ver que esta noción de Homo economicus no la tenía ni Smith, no la tenía John Stuart Mill, pero es un proceso que se fue gradualmente desarrollando. Ahorita se están, ¿cómo se llama? Haciendo diferentes críticas al Homo economicus y son tan importantes y tan potentes y también tan relevantes que desde ahí se han generado diferentes escuelas, ¿no? De pensamiento. Y ahí vamos a engarzar con los temas de la racionalidad acotada, que la racionalidad acotada lo vamos a ver como algo también plural y vamos a hacer ver que no hay una definición única de lo que es la bounded rationality, ¿no? La racionalidad acotada. Yo, en lo personal, defiendo una noción de racionalidad social e históricamente acotada, pero vamos a hacer ver que existen otras perspectivas, ¿no? Aquí les voy a presentar parte del trabajo que he estado haciendo sobre Simon. Escribí un artículo que se los voy a compartir también, donde hablo sobre cómo Simon sigue reproduciendo un individualismo cognitivo. Y este individualismo cognitivo habría que cuestionarlo. Pero también la economía no solo hay que situarla en individuos, no solamente hay que ver personas que toman decisiones racionales o irracionales, ¿no? Que a veces luego el individualismo metodológico nos lleva hacia allá, sino que vamos a ver que la economía tiene que verse como algo más social, como un conjunto de relaciones que se van estructurando. Incluso vamos a hacer ver que la economía neoclásica sigue un proceso de agregación para ir construyendo una noción de equilibrio. Y esa noción de equilibrio es fundamental. Cuando se termine el curso, lo que se va a ver es que las dos piedras angulares del pensamiento neoclásico es su noción de sujeto económico y su noción de equilibrio económico. Y digamos, si nosotros queremos hacer un planteamiento post-neoclásico, superador de la economía neoclásica, tendríamos que partir de una crítica, digamos, a ambas nociones, de homo economicus y de equilibrio económico, para llegar a cosas distintas. Y aquí vamos a hacer ver que existe toda una corriente que desde Marx y desde otros autores se han ido desarrollando, que tiene que ver con entender la economía como un sistema histórico en constante transformación. A eso algunos le llaman economía evolutiva, otros le llaman complejidad económica. Eh, y bueno, el punto es que se piensa la economía ya con otra noción de racionalidad, con otra noción de sujeto económico y también con una noción de diferente al equilibrio. Se habla de de economías en desequilibrio. Y aquí vamos a hacer ver que justo uno de los temas que va generando desequilibrios en el conjunto
de lo económico y que gradualmente nos puede llevar a diferentes crisis, tiene que ver con la tensión mercado y sociedad, que es una tensión que ya está presente, digamos, desde los trabajos de Marx, pero también, y aquí vamos a trabajar a Karl Polanyi, esta tensión que hay entre la mercantilización de la sociedad y la sociedad misma, y cómo la mercantilización de la sociedad va minando, digamos, las capacidades de un sistema social a mantener, digamos, cohesión, y sobre todo aquí vamos a ver que este elemento va produciendo profundas desigualdades, profundas situaciones de cosificación del sujeto, de deshumanización. Vamos a ponerle mucho énfasis a esta noción de la mercantilización como una deshumanización que se radicalizó durante la etapa neoliberal, y cómo todo esto también tiene mucho que ver con una devastación del medio ambiente, con cómo el desarrollo de la mercantilización también de la naturaleza equivale a cosificar. Y este proceso de cosificación de la naturaleza va generando elementos que cuestionan pues la situación de poder construir una civilización que sea durable y que sea viable para la humanidad, ¿no? Y para los seres vivos de este planeta. Aquí vamos a poner énfasis en la cuestión de lo ecológico como un tema fundamental. Aquí vamos a hablar también de dilemas morales. Eh, Me acuerdo ahorita de uno de los temas que trabaja Pablo Soto, que tiene que ver con la cuestión de pensar también el bienestar no solo del presente, sino de los que vienen, de las personas, digamos, que aún no han sido concebidas, ¿no? Y cómo todo esto nos obliga a pensar de una forma diferente, digamos, la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, al final del curso vamos a ir avanzando en temas relacionados a entender cómo se puede moralizar la economía, a discutir temas relacionados a otras formas no utilitaristas de entender la felicidad o el bienestar de las personas, que tiene que ver con el buen vivir, ¿no? El sumac causai, lo que autores ecuatorianos han trabajado, también compañeras, una compañera chilena que ha trabajado el tema del buen vivir en comunidades mapuche, el Cumimuñén. Bueno, vamos a revisar estos temas como posibles alternativas para pensar un nuevo horizonte civilizatorio, que al final eso es el reto de las ciencias sociales, es el reto de las humanidades, es el reto que ahora nos atañe. ¿Cómo podemos pensar y sobre todo transitar hacia una nueva civilización, considerando todos los elementos que en la actualidad tenemos, ¿no? Entonces, vamos a tener esta reflexión muy en general a lo largo, digamos, de todos los temas, que aquí, digamos, voy a hacer una pequeña reformulación para hablar un poco más de Marx y también integrar temas feministas y también integrar temas de interés metodológico para analizar incluso el papel de las matemáticas en la economía. El punto es que vamos a tener una visión muy en general de lo que es la filosofía de la economía como una disciplina diversa que aborda diferentes problemas, y aquí yo voy a ir presentando estos problemas, no como digamos, como ya afirmaciones, ¿no? Van a ser cuestiones que van a requerir posteriormente ya un tratamiento especializado y ya cada quien puede abordarlos, ¿no? Aquí en este curso no vamos a salir con certezas, eso es, digamos, parte de lo que yo como filósofo me dedico, a desmistificar nuestras certezas. Vamos a salir con más preguntas, vamos a salir con más inquietudes, vamos a salir con más curiosidades. No vamos a salir con mayor certidumbre porque eso sería generar más actitudes dogmáticas, es decir, no vamos a partir de certezas, ¿no? Ni tampoco vamos a llegar a certezas. Todo lo vamos a estar problematizando de manera crítica.
Y bueno, digamos, esto es parte del objetivo de este curso. Aquí pues hay algunas unidades que ya se han dado difusión en internet. Yo voy a hacer una pequeña reformulación a partir del perfil que he estado viendo de ustedes, pero vamos a estar todo el tiempo discutiendo autores tanto del sur como autores también del norte. Yo creo que también eso es un reto que tenemos. Tenemos que pensar la universalidad desde nuestra condición del sur. Entonces, por eso vamos a estar discutiendo autores como Mackie, Don Rose, pero también estaremos discutiendo autores como Juan José Bautista, como Gorsfogel. Vamos a estar analizando también autores como Hodgson, como Enrique Dussel, pero también vamos a discutir de algunos artículos míos y también de filósofos y personas de América Latina que han escrito sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos una perspectiva no dogmática, siempre abierta, y tratemos de pensar en conjunto de manera, digamos, plural, lo que es la universalidad, ¿no? Que al final es algo que toda filosofía busca. Pero es un tipo de universalidad que ya no es tan, digamos, tan fácil de asir, ¿no? Vamos a hacer ver que al final todo también se tiene que contextualizar. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo ya con más calma a lo largo de todas las sesiones. Vamos a tener tiempo para poder abordar todos estos temas con bastante detalle. Y bueno, digamos, ya les hice la presentación del curso, ya les comenté que va a haber una pequeña reformulación de algunos temas. Ya tienen la carpeta, en esa carpeta yo voy a ir subiendo todo el material que vamos a estar consultando en esta sesión. Ya tienen los criterios de evaluación para que puedan tener sus respectivas constancias cuando se termine el curso. Toda esta información pues va a llegar a la División de Estudios Continuos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ¿qué otra cuestión? Ya vieron el panorama muy en general, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en este curso. Es un curso, reitero, orientado al público en general, aunque vamos a estar todo el tiempo tratando de tener un nivel de discusión alto. Yo voy a tratar de preparar todas las clases de la mejor manera posible, de una forma que se pueda entender en general lo que estamos haciendo, sin tampoco, digamos, generar eh, lenguajes que no se entienden, sino que vamos a hacer ese esfuerzo por que todo el mundo pueda entender todo. En cualquier momento, si hay alguna duda, alguna inquietud, se puede plantear. Aquí pues se puede intervenir. Lo que va a pasar al final es que, digamos, todos vamos a salir de este curso con un nivel de discusión alto en diferentes temas, ¿no? Y bueno, por lo que estoy viendo, pues ustedes tienen perfiles maravillosos, increíbles. La verdad es que cada uno de ustedes es muy interesante cómo llegó aquí, cómo, digamos, sus inquietudes filosóficas se han ido moldeando. Y bueno, aquí en este curso, pues vamos a darle rienda suelta a nuestra creatividad. Entonces, esto, el curso está diseñado para 10 sesiones. Empezamos el día de hoy y termina más o menos a mediados del mes de agosto. Van a haber algunas sesiones o algunos días de algunos sábados, me parece que es en julio, que no va a haber sesiones porque habrá vacaciones, pero bueno, en todo esto yo les haré saber con calma. Bueno, ya vieron el contenido del curso. Aquí nada más lo reitero, son temas que vamos a estar tratando. El contenido del curso pues tiene digamos, este objetivo de presentar los principales debates de una forma compleja, de una forma que permita ver que hacer filosofía es un tema que requiere pues trabajo también. Digamos, no es que ya van a ser filósofos, o sea, digamos, se requiere trabajar más, ¿no? Porque, digamos, es un conjunto de habilidades que se van adquiriendo conforme se va desarrollando la práctica. Pero bueno, digamos, va a haber una buena
introducción para que ya posteriormente ustedes puedan ir profundizando en los temas que más les interesen, ¿no? Pero bueno, eso es como el objetivo, ir desarrollando poco a poco estas habilidades, estas aptitudes, este marco categorial que se requiere. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la filosofía de la economía propiamente dicha. Bueno, la filosofía de la economía es una subdisciplina. Eso es lo primerito que hay que tener claro. Es una subdisciplina de la filosofía. Ahora, ¿qué vamos a entender por filosofía? Filosofía quiere decir amor al conocimiento en griego, ¿no? Y desde entonces empieza a haber esta manera de preguntarnos acerca del mundo, de preguntarnos acerca de lo que hay. Preguntas sobre el mundo, preguntas sobre el conocimiento, preguntas acerca del ser humano, preguntas acerca de lo bello y de diferente tipo. Pero son preguntas que siempre van a buscar clarificar, ¿no? Una buena filosofía siempre busca clarificar conceptos. Y en ese sentido, la filosofía habría que verla como una actividad práctica. Incluso las personas que dicen, yo me dedico solo a lo teórico, en realidad también están haciendo una labor práctica, porque hacer filosofía implica hacer, digamos, una labor práctica habitual, de sentarse en algún espacio, de usar, digamos, artefactos. En este caso estamos usando computadoras, estamos usando el Internet, estamos usando mesas, sillas. Digamos, es una actividad práctica que posibilita lo teórico. No hay que ver nunca lo teórico y lo práctico como algo separado, siempre está relacionado. Incluso la gente que se dedica a temas más prácticos, que dice yo soy una persona muy práctica y solo me interesa resolver problemas prácticos, ojo, que también ahí hay elementos filosóficos, que hay elementos teóricos ahí presentes. ¿Por qué razón? Porque al final cualquier actividad práctica, y este es un tema muy filosófico, presupone, presupone supuestos. Incluso las personas que se dedican, por ejemplo, al marketing, que luego suele haber como ese tema de que yo solo me dedico al marketing y no me interesa lo teórico, pues al final tienen una noción de ser humano, tienen una noción acerca de cómo es el razonamiento de los seres humanos. Cuando incluso se piensa en cómo presentar la información para poder convencer a una persona de comprar algo, eso ya está presuponiendo eh, una noción de agente racional. Entonces, noten cómo al final todo está presupuesto por diferentes supuestos. Ahora, la tarea de la filosofía consiste esencialmente en identificar esos supuestos que están presentes en cualquier objeto de estudio. Puede haber, digamos, filosofía del deporte. Por ejemplo, cuando uno analiza, y de hecho hay filósofos que se han dedicado a hacer análisis filosófico del fútbol, presuponen, digamos, que se puede teorizar acerca de un juego como ese, el fútbol, que a su vez tiene sus reglas y que a su vez tiene también sus componentes y que requiere también condiciones de posibilidad para poderse jugar. Entonces, digamos, ha habido trabajos que han tratado de visibilizar lo que es, por ejemplo, el trabajo en equipo o incluso personas que han tratado de modelar los partidos de fútbol a partir de teoría de juegos, haciendo ver que también hay mucha estrategia entre estos sujetos que se organizan en colectividades, ¿no? Entonces, se puede hacer filosofía también de la cultura, de hecho sobre eso hay muchísimo. Bolívar Echeverría, que ahora ya se ha mencionado, él hacía filosofía de la cultura. En este caso le interesó México. Él era un ecuatoriano, estudia en Alemania, viene a México y cuando viene a México empieza a estudiar en gran medida la cultura mexicana. Estudia lo que los griegos llaman el ethos. Ethos quiere decir básicamente comportamiento. Eso es ethos.
Los griegos veían el ethos, es decir, el comportamiento del ser humano, como estructurado en diferentes niveles, en diferentes complejidades. Y bueno, por ejemplo, Bolívar Echeverría se preguntaba acerca de cuál es el ethos de México y analizó el ethos barroco, ¿no? Entonces, noten cómo se puede hacer filosofía de la cultura y Bolívar Echeverría lo hizo. Se puede hacer filosofía del deporte y autores como Tony Lawson en algunos trabajos de ontología social analizan la ontología del fútbol, ¿no? O también podemos hacer análisis filosófico, y esto es para los compañeros que vienen de ciencias naturales, acerca de la física y acerca de la biología. Puede haber un trabajo de visibilizar cuáles son los supuestos filosóficos, por ejemplo, de alguien como Newton, que explica el movimiento de los planetas o que explica el movimiento de los cuerpos que se atraen por medio de la fuerza de gravedad. Y ahí entra el tema, por ejemplo, del mecanicismo. ¿Qué es el mecanicismo? Eso es un término filosófico. ¿Cuál sería el opuesto al mecanicismo? En filosofía se entiende el organicismo. Y digamos, ahí ya son cosas distintas. Noten que simplemente con preguntarnos acerca de cuál es la ontología que está presupuesta en las leyes de Newton, ya estamos haciéndonos preguntas filosóficas. Entonces, digamos, los filósofos tienen como principal tarea analizar conceptos, analizar hechos y, dependiendo de su interés, pueden ir visibilizando y formulando los presupuestos filosóficos que están detrás de lo que están analizando. Y esto pasa mucho por un tema que tiene que ver con formular problemas. Aquí, digamos, lo que van a ver en mi orientación es que yo voy a partir de una orientación muy influenciada por John Dewey, donde se habla acerca de problemas. Es decir, la filosofía tiene sentido en la medida en que aborda problemas. Si una filosofía no formula problemas, no se está haciendo filosofía. Se tiene que hacer preguntas, se tiene que hacer una formulación de un problema y eso no es algo sencillo. Van a ver que la formulación de un problema requiere de mucho trabajo y requiere de constantemente de la reformulación de los temas. Van a ver que, sobre todo esto ya seguramente lo conocen los compañeros que vienen de filosofía de la ciencia y de filosofía, una palabra que se va a escuchar bastante es la noción de reformulación. Es decir, va a haber una constante formulación y reformulación de nuestras preguntas porque realmente estamos avanzando en una, digamos, labor filosófica de desentrañar. ¿Desentrañar qué? Presupuestos filosóficos. Ahora, estos presupuestos filosóficos pueden ser de diferente tipo, porque son los diferentes, digamos, problemas los que la filosofía va a estar abordando a lo largo y ancho de toda su tarea. Por eso la filosofía se divide en diferentes subáreas, ¿no? O sea, es decir, hacer filosofía no es nada más una sola área. Hay diferentes campos de la filosofía y cada uno de estos se va especializando. Digamos, hay campos que tienen que ver con lo metafísico, la ontología. ¿Qué es la ontología? Es el estudio del ser. Y cuando nos hacemos preguntas ontológicas, nos estamos preguntando acerca de cuál es la naturaleza del ser. Y digamos, ahorita lo estoy formulando en términos muy genéricos, pero en economía, si nosotros vamos rascando, digamos, cómo los propios economistas entienden su propia disciplina y cómo entienden lo económico, vamos a ver que la economía está plagada de preguntas ontológicas que no se formulan con claridad, pero están ahí presentes. Y, por ejemplo, una pregunta ontológica que todo el tiempo los economistas van a estar tratando es el tema de qué es el dinero. Noten que no es un tema obvio. Decir qué es el dinero no es obvio. Digamos, requiere un trabajo de hacer visible, digamos, diferentes nociones, ¿no? Y bueno, sobre eso en la actualidad se ha estado trabajando muchísimo. En los enfoques de ontología social también se pregunta
eso, ¿no? Marx mismo se preguntaba acerca de qué es el dinero, ¿no? ¿Qué relación tiene esto que llamamos dinero con el Estado? Porque van a ver que gran parte de las preguntas económicas no pueden desligarse de lo político, ni de lo cultural, ni de lo histórico. Entonces, esas son preguntas ontológicas. Preguntas acerca de qué es lo que causa la inflación. Esa es una pregunta también ontológica, porque nos preguntamos por una relación causal. ¿Qué causó la hiperinflación que se desató desde 2022? Digamos, nos preguntamos por las causas. ¿Y cómo vamos a identificar esas causas? Esto ya presupone preguntas ontológicas y nociones ontológicas que están ahí presentes. Y vamos a ver que muchos economistas que se adhieren a la economía neoclásica replican ontologías mecanicistas, ontologías reduccionistas, ontologías que a veces también se les puede llamar eliminacionistas, ¿no? Y bueno, otras ontologías de economistas heterodoxos presuponen el organicismo, como Marx, presuponen también lo que sería el emergentismo, y presuponen también nociones de multicausalidad. Y bueno, todo esto, noten que ya son preguntas sobre qué es la causa, qué es causalidad, y esto nos va llevando a diferentes nociones. Ya cuando, digamos, haya un interés mayor por estudiar qué es causalidad en economía, se van a dar cuenta que hay muchas nociones de causalidad que están presupuestas en los trabajos. Y entonces discutirlas y debatirlas ya requiere, digamos, un trabajo de especialización. Existe la noción, por ejemplo, de la que, bueno, yo codirigí una tesis de maestría sobre la noción de causalidad en modelos macroeconómicos. Y había una visión acerca de la causalidad como manipulabilista. Es decir, lo que es causal es aquello que podemos nosotros manipular, ya sea en los laboratorios o en las políticas públicas, porque hay relaciones de causalidad ahí presentes, ¿no? Entonces ahí eso va construyendo otra ontología, ¿no? Pero noten cómo ya se van profundizando las preguntas, ¿no? Y solo hemos estado hablando de lo ontológico. Y ahora imagínense, por ejemplo, podemos discutir acerca de lo epistemológico. ¿Qué es lo epistemológico? En filosofía, la epistemología se entiende como teoría del conocimiento. Y básicamente las preguntas tienen que ver con cómo sabemos que sabemos. ¿Cómo sabemos que si sube la tasa de interés puede bajar la inflación? Que esa es una visión que está muy presente en los bancos centrales. Pero ¿cómo saben que subiendo la tasa de interés van a bajar la inflación? ¿Por qué se presupone que la relación es automática? ¿A partir de qué evidencia lo van a plantear? ¿Cómo sabemos que hay un proceso de reestructuración del capitalismo a partir de las tecnologías de la información? Digamos, ¿cuál sería la evidencia que tendríamos o cuál sería la manera de argumentar? La cuestión de la epistemología tiene que ver esencialmente con cómo justificamos nuestro conocimiento. Y para poder decir yo sé que sé, necesitamos ser capaces de argumentar. Necesitamos ser capaces de presentar argumentos que pueden provenir, por un lado, de tener evidencia, pero también por otro lado, de tener una teoría que nos permita articular narrativas que sean convincentes. Entonces, los fundamentos teóricos tienen mucho que ver con esta capacidad de producir argumentos y justificaciones, ¿no? Pero bueno, se convierte en un tema complejo porque en gran medida la economía, y esto también lo vamos a estar viendo, la economía parte del uso intensivo de modelos, ¿no? Y sobre todo la corriente neoclásica hipermatematizó la ciencia. ¿A partir de qué justificaron eso? ¿Cuál fue la justificación epistemológica de la matematización de la economía? Y eso no es fácil resolver, ¿no? Vamos a hacer ver
que en gran medida se debe a una noción de paradigma de cientificidad. Es decir, la economía, para hacer ciencia, se buscó convertir en una especie de física social, donde la economía tuvo un proceso de transformación de ser una disciplina proveniente, como en el caso de Adam Smith, de la filosofía moral, a convertirse en una rama de las matemáticas, ¿no? Y fue tan fuerte que incluso autores como León Balras, que es uno de los economistas marginalistas más destacados de la el último cuarto del siglo XIX, habló acerca de la economía como una ciencia pura, parecida a las matemáticas. La economía convertida en una ciencia pura. ¿Eso es posible? ¿A partir de qué podemos justificar que la economía puede ser una ciencia pura? ¿O no se puede justificar? Es un tema de debate. ¿Y por qué, digamos, quienes rechazan esa perspectiva de ver la economía como una ciencia pura, qué paradigma de cientificidad están planteando como alternativa? Y ahí pues podemos ver, por ejemplo, los trabajos de los evolucionistas, que partiendo del trabajo de Thorstein Veblen, lo que hacen es no seguir la física newtoniana, sino más bien seguir la biología de Darwin, ¿no? Que no es evolucionismo social, que también ese es un tema que constantemente pasa, que a veces se cree que el evolucionismo social, el darwinismo social, perdón, es igual a economía evolutiva, y vamos a ver que eso no es así, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿por qué entonces habría que seguir la biología evolutiva para fundamentar la cientificidad de la economía? ¿O podemos tener otra cientificidad? ¿Con base en qué? ¿Con base en qué sustento? ¿Cómo fundamentamos la cientificidad misma de la economía? Y esas son preguntas epistemológicas. Noten que aquí ya estamos complejizando el análisis, ya estamos empezando a ver que cada una de estas preguntas nos puede llevar, digamos, a todo un universo de respuestas, ¿no? Y de indagaciones, y de literatura, y de formulaciones y reformulaciones de nuestras preguntas. Entonces es importante ver que nuestra disciplina, esta, filosofía de la economía, es una disciplina muy compleja que constantemente está modificándose, constantemente está transformándose, de acuerdo también a las preguntas que nosotros estemos haciendo. Eh, por ejemplo, yo estoy ahorita trabajando los esquemas de reproducción del tomo 2 del Capital. La, una pregunta epistemológica es, ¿está justificada la crítica de Rosa Luxemburgo a los esquemas del tomo 2 del Capital? Y si sí, ¿a partir de qué? ¿Qué es lo que justifica en términos metodológicos el rechazo de Luxemburgo a la noción de capitalismo en estado puro de Marx? Eso es una pregunta epistemológica que ahorita yo me la estoy formulando y la estoy trabajando, ¿no? Pero noten que podemos hacer preguntas de ese estilo. Y bueno, hay más cosas que decir, como el uso de supuestos falsos, que la economía está plagada de suposiciones. Los economistas todo el tiempo están haciendo supuestos. Y digamos, ¿en qué medida estos supuestos nos van a justificar la elaboración de políticas públicas? ¿Cómo sabemos que una política pública que parte de una formulación a partir de modelos irreales es efectiva o inefectiva? Esas son preguntas epistemológicas. Y de ahí ha surgido, por ejemplo, en la literatura británica, toda una discusión de una área que se llama evidence-based policy, ¿no? Eh, políticas basadas en la evidencia, que es un tema que ha llevado a que se dé el premio Nobel a diferentes teóricos que se dedican a hacer experimentos en economía y buscan experimentar a partir de aplicar métodos que se usan en la medicina, los random control trials, los ensayos clínicos aleatorios, siempre tengo problemas con esa traducción, y lo han aplicado, por ejemplo, al estudio de políticas de la pobreza, de combate a la pobreza. Y ahí, por ejemplo, Esther Duflo, la segunda mujer en ganar el premio de Nobel de Economía, obtuvo ese galardón a partir de ese tipo de trabajos que ella hizo, ¿no? Entonces, noten que las preguntas epistemológicas nos pueden llevar a diferentes temas, a diferentes formulaciones de problemas, ¿no? Y lo mismo con la ética.
Preguntas éticas tienen que ver con cuestiones relacionadas a la justicia, cuestiones relacionadas a la moral. La ética, diría Dussel, es la reflexión racional, es decir, la reflexión filosófica, la reflexión argumentativa, la reflexión que visibiliza los supuestos filosóficos en torno a problemas morales. Y, digamos, por ejemplo, un tema que podríamos discutir tiene que ver con esta transformación moral que se dio a partir de la mercantilización de la sociedad. Cómo la mercantilización de la sociedad contribuyó a que la gente tuviera ya una dinámica de interacciones entre sí con base en el interés propio y el cálculo costo-beneficio. Y en qué medida esta transformación social que profundizó lo que la Escuela de Frankfurt llama racionalidad instrumental y el individualismo, en qué medida esto está construyendo una sociedad que pierde valores. Que, por ejemplo, en la mañanera, López Obrador todo el tiempo está hablando de los valores que se perdieron durante el neoliberalismo, ¿no? Entonces, esas son preguntas de tipo ética. Preguntas de tipo ética tiene que ver con desarrollar argumentos filosóficos que nos digan por qué razón la pobreza es algo que debe ser, digamos, eh, cuestionada. ¿Por qué nos parece mal la desigualdad? ¿A partir de qué argumento ético podemos criticar la existencia de estas grandes brechas sociales entre ricos y pobres? ¿Cuál sería, digamos, el argumento ético para cuestionar incluso la explotación que se da en el capitalismo? Y ese es el tipo de preguntas éticas que se pueden estar abordando. Y bueno, vamos a estar viendo en este curso que todo esto nos va a llevar a identificar una noción clave para entender nuestra época que tiene que ver con la crisis de civilización. Son preguntas éticas que tienen que ver con por qué tendríamos que buscar refundamentar la civilización humana, ¿no? ¿A partir de qué principios, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Dussel habla mucho del principio material de la vida y cómo el capitalismo va minando ese principio que reproduce la vida. O sea, digamos, él rechazaría el capitalismo justamente porque el principio de la ética, que él considera el principal, que es el de la reproducción de la vida, se está minando por una sociedad que conduce al suicidio colectivo. Entonces, digo, eso es el tipo de preguntas éticas que se trabajan. Eh, Preguntas también de tipo de antropología filosófica. Estas tienen que ver con preguntas acerca de cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la naturaleza del sujeto económico, qué es un agente, cómo el agente puede ser racional o irracional, qué noción de racionalidad tenemos. Y estas son preguntas que han tenido mucho auge a partir de los análisis filosóficos que se ha hecho del trabajo tanto de teoría de juegos como de la economía del comportamiento. ¿Qué noción de sujeto se desarrolla, por ejemplo, a partir de los trabajos de Richard Taylor, Cass Sunstein, que presentan al ser humano como un agente que constantemente se equivoca y que constantemente, si bien no es perfectamente racional, parecería que sería perfectamente irracional. Entonces, son preguntas que nos lleva, digamos, a indagar acerca de la noción de sujeto, la noción de persona en la economía. ¿Sí, Edgar? Perdón, ahí me surge una duda porque yo había pensado, y justo yo estoy trabajando el problema de la racionalidad en economía, y entonces ahorita usted comenta que el problema de la racionalidad caería dentro del campo de la antropología filosófica, pero yo estaba pensando si no asumimos como la definición platónica de conocimiento, que es creencia verdadera justificada, al final el componente de justificación sería racional, ¿no? O esperaríamos que tuviera una naturaleza de tipo racional, habría que definir qué es lo racional,
Entonces, bajo este supuesto, no más bien el problema de la racionalidad estaría más emparentado con una cuestión epistemológica que con una cuestión de la antropología filosófica, o ahí ya no me queda tan claro Es que cómo depende se haría mucho esta cómo, distinción. es que depende mucho cómo nos estemos nosotros formulando la pregunta, ¿no? Si nosotros nos formulamos la pregunta acerca de cómo la noción de Homo economicus puede generar conocimiento acerca de, vamos a poner, el comportamiento corrupto de los agentes, eso ya sería una pregunta epistemológica. Y ahí estaríamos analizando los modelos de elección racional elaborados, por ejemplo, por la mamá de John Ackerman, que se llama Susan Rose Ackerman. Ella desarrolló todo un campo que se llama teoría racional acerca de la corrupción. Y bueno, ella aplicó este tipo de modelos para hablar de las motivaciones que explican la corrupción. Y digamos, cómo una noción ficticia de agente racional como el Homo economicus puede al final sí generar cierto tipo de conocimiento, ¿no? Pero ¿en qué medida ese conocimiento sería incompleto? ¿En qué medida esa noción de corrupción, entendida como rentabilidad, porque eso al final, digamos, la conclusión a la que llega Rose Ackerman, es que la corrupción se reproduce porque es rentable? ¿Y qué quiere decir que es rentable? Que un agente racional, maximizador de utilidad, que se guía solo con sus intereses propios y que no tiene ética, va a tomar la decisión de aceptar un soborno que de resistirse al soborno, ¿no? Y sabiendo a su vez que hay un sistema de justicia que es ineficiente, entonces las probabilidades de que lo cachen y que lo castiguen son bajas, o van a tender, o van a ser más bajas, y bueno, si son bajas, la utilidad esperada de aceptar el soborno será más alta que no aceptar. Entonces, o sea, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo esta manera de entender la racionalidad puede dar una narrativa acerca de la corrupción. Ahora la pregunta es, ¿esa narrativa nos convence? ¿Está justificada? ¿Es suficiente? ¿Qué actos corruptos no se explican a partir de ese modelo? Y bueno, ahí surgen muchos trabajos que yo he estado revisando, Pablo Soto también se ha metido mucho en esto, acerca de cómo la corrupción también se convierte en un acto cooperativo, ¿no? Bueno, hay diferentes temas, ¿no? El punto al que quiero llegar es que depende cómo te formules la pregunta acerca de la racionalidad, puede ser algo que caiga en un campo o en otro. Ahora, digamos, ya cuando estamos trabajando, por ejemplo, tú estás ya en el doctorado, estás haciendo ya un trabajo ya más especializado, digamos, ya no es tan relevante para ti como decir, me estoy haciendo una pregunta epistemológica, o me estoy haciendo una pregunta ética, o me estoy haciendo un trabajo, una pregunta ontológica, porque digamos, ya tu trabajo está profundizando en un tema, ¿no? Aquí solamente estamos teniendo una introducción para hacer ver que hacer filosofía puede partir de estas cosas. Ya después los trabajos especializados se van reformulando. Pero sí, digamos, dependiendo de cómo nos formulemos nuestras preguntas, pueden caer en un campo o en otro. Y habría que estar viendo que estos campos, ya en la práctica, se vuelven un poquito, pues, movedizos, ¿no? Pero nos conviene, diría Gramsci, aceptarlas en tanto categorías analíticas. No es que la realidad esté estructurada así, o no es de que toda práctica filosófica esté estructurada así. En la realidad vamos a ver que, por ejemplo, si leemos los trabajos de Dussel acerca de la ética de los mercados, hay una reflexión también antropológica sobre el sujeto. Y hay una reflexión también epistemológica acerca de una ciencia que justifica la mercantilización. Entonces, depende mucho de lo que estemos hablando, ¿no? Por ahí vi que alguien más había alzado la mano y luego la
Bueno, Sí, más o menos mi pregunta también era relacionado con eso porque me hace como que mucho ruido el hecho de que hay como ciertos, bueno, sí, te Gracias. escucho. ¿sí me escucho? Sí, te escucho. Ah, porque hay muchos temas que me suenan muy parecidos en el aspecto de filosofía, también epistemológicos con algunos conceptos ontológicos. Cuando uno se pregunta por los conceptos que están dentro de la, ¿cómo se llama? De la ciencia o presupuestos, es un estudio ontológico, pero como usted bien había mencionado ahorita, es la forma en la que se está formulando la pregunta en el que un campo puede ser o puede ser otro. Eso es. Por ejemplo, una pregunta que puede ser muy de ontología es, ¿qué es la ciencia? Y nos vamos a centrar en definir qué es esa actividad de producción de conocimiento y cómo se diferencia de otras actividades. Y en el desarrollo de cómo se diferencia, ineludiblemente vamos a estar hablando de temas epistemológicos, ¿no? Porque vamos a decir que en ciencia se justifica diferente el conocimiento que en religión o que en un saber tradicional. Entonces vamos a ver que incluso los propios saberes tradicionales tienen sus propias reglas epistemológicas, ¿no? Entonces, pero la pregunta motivada inicial era de tipo ontológico. Entonces, podemos ir transitando en los diferentes campos, pero depende también como qué es lo que uno quiera hacer. De manera prioritaria se van a ir articulando el conjunto de preguntas, ¿no? Pero bueno, digamos, ahorita es una pequeña introducción nada más. Poco a poco vamos a ir entrando a estos temas. Yo les quería hablar también de la cuestión estética, que es un tema que a mí me está últimamente interesando mucho, que tiene que ver también con que nos podemos hacer preguntas estéticas acerca de lo económico, acerca de la economía. ¿Qué es la estética en filosofía? Básicamente es estudiar la sensibilidad que genera un objeto de análisis filosófico. Por ejemplo, si uno ve un cuadro como el cuadro este que vio Benjamin, de Paul Klee, El ángel de la historia, pues era un ángel que a Benjamin le impactó muchísimo, ¿no? Y lo vio como un cuadro que retrataba la época que se estaba viviendo y, digamos, para él representaba la historia, ¿no? Entonces él escribe, ¿no?, su tesis sobre la historia, motivado en gran medida por esta impresión estética que tuvo, y dentro de esa perspectiva él presenta la historia de la humanidad en el capitalismo de la modernidad como algo horrible, como algo grotesco. Y, digamos, uno lee las tesis sobre Benjamin y sale como asqueado del capitalismo, ¿no? De esta tendencia que sigue, digamos, la historia de la humanidad que nos lleva al abismo. Entonces, esas son cosas estéticas. ¿Por qué a veces, cuando uno ve incluso una teoría económica, dice, esta teoría está bien bonita? Eso es una pregunta hasta estética, sí, ya en un plano de lenguaje común, pero es una pregunta sobre lo bello y sobre lo feo, sobre lo grotesco, sobre lo sublime. Y vamos a ver que incluso en la ciencia existen criterios estéticos que guían la elección de teorías de las comunidades. Hay veces que algunos matemáticos encuentran números bellos. ¿En qué sentido una ecuación es bella? ¿En qué sentido una solución matemática es horrenda? Porque a veces también ellos usan expresiones de ese tipo. Porque en economía a algunos autores les parece grotesco pensar que todo mundo actúa con base en el interés propio. O sea, ya no es un tema de rechazo moral, es también una cosa estética, es una cosa grotesca. Porque en el capitalismo se ha creado todo un sistema de valores que nos hace ver que la pobreza es fea, porque lo rico es bello, ¿no? Entonces, digamos, son criterios estéticos que están ahí. Yes, Manuel. ¿Sí, Zaida? Ay, no, lo siento, le está hablando a mi hijo, disculpe. No te preocupes. Sí. Bueno, entonces, todo esto está presente en la filosofía
en general. Y nosotros vamos a estar entendiendo la filosofía básicamente como una actividad práctica que se va a centrar en abordar problemas. Entonces, digamos, aquí no vamos a caer en esa distinción de filosofía analítica, filosofía continental, que a mí no me dice nada, sino que más bien nos vamos a centrar en presentar la filosofía como una disciplina que se dedica a abordar problemas filosóficos. Y ya hemos visto que los problemas filosóficos son de diferente tipo y se pueden ir trabajando de una forma ya cada vez más especializada, ¿no? La economía también puede verse de diferentes formas, ¿no? ¿Qué es lo económico? ¿Qué es la economía? Y bueno, vamos a ver que el objeto de estudio que ahorita vamos a estar analizando es un concepto también escurridizo. ¿Qué es la economía? Al menos podemos ver en el lenguaje español que economía tiene dos sentidos. La podemos entender como una ciencia social, es decir, la Facultad de Economía, donde se imparten teorías económicas, donde existen diferentes subdisciplinas de la economía, y digamos, uno puede entender, la economía, ¿qué es? Es una subdisciplina de las ciencias sociales. Es una disciplina de las ciencias sociales. Y en esa medida podemos tener esa visión como una práctica de investigación y de enseñanza que hay, digamos, en las academias. Pero también podemos entender la economía como una realidad social objetiva. Es decir, podemos hablar de la economía mexicana, que sube o que baja, podemos hablar, bueno, que sube o que baja su PIB, podemos hablar de la economía de los Estados Unidos, que está, digamos, compitiendo con la economía de China, podemos hablar de la economía regional de una zona, por ejemplo, podemos hablar de Yucatán, que tiene una economía que se está reestructurando a partir del Tren Maya, ¿no? Es decir, hay una realidad social objetiva que se está reestructurando a partir de la construcción de una infraestructura que antes no había y que eso va generando nuevas objetividades. Objetividad se puede entender como intersubjetividad. Eso es lo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? La intersubjetividad. Por eso, por ejemplo, el dinero, a pesar de ser algo simbólico, de ser, digamos, un conjunto de símbolos que se expresan y se materializan en unos objetos, que a veces ya son incluso ya hasta puros bits, ya ni siquiera es el dinero en las manos, monedas y billetes, sino incluso uno puede pagar con su celular haciendo transferencias y se mueven bits y bytes, y luego también existen las criptomonedas, etcétera. Digamos, al final, ¿por qué eso sería, o sea, por qué ese tipo de entidades imaginarias serían objetivas? Porque hay una subjetividad que se va construyendo de manera intersubjetiva. Y esta intersubjetividad va construyendo hechos que nos impactan, que nos limitan, que nos modifican, que nos posibilitan. Entonces, lo económico es una realidad social intersubjetiva que también podemos analizar de manera filosófica. Entonces, noten aquí que ya el objeto de estudio de la filosofía se va complejizando. No es nada más decir, voy a estudiar la economía y ya te dedicas a estudiar algo bien definido. No, es un tema que requiere también de precisión. ¿Sí, Edgar? Perdón, quizá aquí sí va a salir un poco un sesgo porque he estado trabajando en el taller con el doctor Luis Enrique Segoviano, que seguramente usted lo conoce. Claro. Y entonces él da da una definición como operativa de la economía y él habla como un poco a veces de que es la ciencia de la escasez. Y entonces, obviamente esta está como muy concretizada esta definición y veo esta definición que nos presenta y entonces, bajo este supuesto, obviamente él no habla como de los modelos más heterodoxos o más tradicionales de pensar como la escasez que se conjuga con la maximización de recursos, ¿no? De hecho, creo que él estaría más acorde con los enfoques de Simon sobre
criterios satisfaccionistas. Pero entonces acá la pregunta que me surge es, ¿por qué a usted no le gustaría o por qué no embonaría a la ciencia económica como la ciencia de la escasez, o que la pensáramos así? ¿Cuáles serían como las problemáticas que usted vería en un enfoque desde esa perspectiva? Bueno, ahorita vamos a hablar de esos temas porque ahorita estamos haciendo una introducción y estamos presentando el objeto de estudio de la economía y estamos viendo que este objeto de estudio es, digamos, complejo. O sea, no es nada más la ciencia de la escasez y ya, porque si eso fuese, pues sería mucho más fácil el trabajo. Y la verdad es que ya quienes nos dedicamos en temas especializados de filosofía de la economía y que tenemos además formación en economía y que conocemos pues diferentes escuelas, pues no podemos caer en un simplismo como ese, ¿no? Entonces, en este contexto, me parece que es muy importante ir haciendo esta labor de aclarar qué es la economía. Y simplemente, digamos, visibilizar lo que es la pluralidad en los usos. Porque, digamos, la mayor parte de la gente no va a pensar que la economía es la ciencia de la escasez. Eso lo piensa un pequeño sector de académicos, ¿no? Conjunto de la sociedad, si le preguntas a la gente qué es la economía, ellos te van a decir, tiene que ver con dinero, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con riqueza, tiene que ver con desigualdad. Entonces, digamos, aquí estamos haciendo una reflexión filosófica general y en esa medida estamos visibilizando. ¿Para qué? Para también darle sentido a las diferentes maneras de entender filosóficamente la economía, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir avanzando en eso. Ahorita vamos a seguir desarrollando ahora lo que sería la economía como una ciencia social, que ya implica una serie de cosas, ¿no? Ahorita lo voy a desarrollar. Sí, Yusmark. Hola, sí, bueno, yo quería preguntarte respecto a ahora que estás haciendo esta pregunta de qué es la economía, si es que también entra esta parte de verlo como algo histórico, la economía como, bueno, sí, como algo histórico y cómo es que la economía entiende este análisis de lo histórico. Y Claro. pues bueno, sería mi pregunta. Claro. Bueno, de hecho, esa pregunta ahorita lo vamos a ir desarrollando, pero noten, por ejemplo, ahí, en esa pregunta, ya entender la economía como ciencia de escasez ya nos estaría limitando a visibilizar el papel de la historia en la economía, porque la definición de economía como ciencia de escasez nos lleva a pensar en individuos que toman decisiones en escasez. Y digamos ahí, ¿qué papel juega la historia? No queda claro, ¿no? Y lo peor, ni siquiera se toma en serio lo que es la historia del pensamiento económico. Aquí, digamos, en esta sesión, en este taller, en este curso, y a lo largo yo de mi trabajo, pues yo sí me tomo en serio la historia del pensamiento económico. De hecho, además de haber estudiado filosofía, pues estudié una especialización en historia del pensamiento económico. Entonces es muy importante justamente tener claro que hay diferentes maneras de entender la economía para no caer en simplismos, pero también, digamos, poder nosotros luego profundizar, ¿no? En diferentes áreas. La economía como ciencia social no siempre ha sido la misma. La economía como ciencia social, digamos, inició en tanto economía política. Digamos, ahorita voy a reproducir un pequeño relato muy de Europa. Eso no significa que seamos eurocéntricos, pero sí lo que podemos decir es que el término economía viene del griego oikos, que significa administración del hogar. Y política quiere decir administración pública. Si nosotros simplemente nos interesa el oikos, es decir, la economía a secas, nos interesaría un tema netamente privado y eso no sería de interés social, eso ya no sería ni siquiera una ciencia social. Pero la economía en tanto política, que tiene que ver con la solución a problemas públicos, eso sí es de interés, digamos, científico, filosófico, ¿no? Por eso sería ciencia social.
Entonces la economía política surge con los griegos. El primer economista europeo del que se tiene registro fue Jenofontes. Y Jenofontes hablaba de la economía política como una ciencia que permitía entender problemas relacionados a la administración pública. Por eso la economía está muy vinculada con el servicio público, y qué bueno que en este grupo hay funcionarios públicos, que justamente nos hace ver que la economía está ligada a la función pública, ¿no? A su vez, la economía, en tanto disciplina que busca atender problemas públicos, tiene elementos filosóficos que guían el sentido del por qué se hace. ¿Y por qué se hace economía? ¿Por qué nos interesa explicar las causas de la pobreza para solucionar el problema de la pobreza? ¿Por qué nos interesa estudiar la desigualdad social para reducir la desigualdad social? ¿Por qué nos interesa estudiar el problema ecológico para darle soluciones al problema ecológico? ¿Por qué nos interesa el desempleo? Para darle solución al desempleo. Es decir, la economía siempre ha partido de motivaciones profundamente éticas, de tal manera que la economía siempre ha estado presente la cuestión de promover el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. Decía Aristóteles que es muy grande para la sociedad promover el bienestar de un pueblo, ¿no? Que eso es sublime y que esa es, digamos, la motivación que debería de seguir pues, la gente que toma decisiones en el plano de las funciones públicas, ¿no? Y en esa orientación, la economía es política, es indisociablemente política en los griegos. La economía que solo se dedica, digamos, o la actividad teórica que solo se dedica a promover el bienestar individual, para los griegos no era economía. Para los griegos eso era otra cosa que tiene que ver con, ahí se me fue ahorita la expresión, con la crematística. Y eso lo define Aristóteles. ¿Qué es la crematística? Diría Aristóteles. Es la actividad que consiste en incrementar el beneficio personal de una persona. Si eso es, digamos, la actividad, eso no es economía política, eso es crematística. Y digámoslo así, Aristóteles diría que mucha de la gente que piensa que está haciendo economía, diría Aristóteles, eso no es economía, eso es crematística. Noten cómo hubo una conversión en la manera en cómo se entendió la disciplina. Noten también que la economía estaba muy ligada a la historia, muy ligada también a la filosofía, a la ética en particular. La economía tuvo un proceso de evolución, de transformación, y se fueron formando diferentes escuelas de pensamiento económico. Cualquier economista que haya estudiado economía, ya sea en la Facultad de Economía o que haya estudiado en cualquier otra universidad, sabe que existen diferentes escuelas de pensamiento económico. Y esto quiere decir que existen economistas que tienen diferentes marcos teóricos en su cabeza. Y a partir de esos diferentes marcos teóricos que tienen en su cabeza, van a construir diferentes explicaciones. Y esto nos va a llevar a diferentes interpretaciones de la realidad. Y lo que va a ser todavía más fuerte, en el terreno de las políticas públicas, a elaborar diferentes propuestas de soluciones a los problemas económicos de una sociedad. Entonces, noten cómo para hacer una filosofía de la economía que sea, digamos, enraizada a la práctica, sí necesitamos reconocer la pluralidad del pensamiento económico, que a su vez está situada en diferentes subdisciplinas. Existe, por ejemplo, ahorita les doy la palabra, existe, por ejemplo, en economía, la economía política, la historia económica, la economía ambiental, la economía ecológica, existe también la macroeconomía, la microeconomía, existe también la economía industrial, existen diferentes subdisciplinas.
Existen, por ejemplo, los economistas que se dedican solo a estudiar fenómenos y problemas monetarios, ¿no? Y, por ejemplo, simplemente haciendo análisis en ese caso, los que se dedican a estudiar fenómenos monetarios pueden tener orientaciones o bien que sean marxistas o post-keynesianas o, ¿cómo se llama? O neoclásicas. Y dentro de la neoclásica pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, en el caso de Milton Friedman, él era un economista marshalliano. En el caso de Robert Lucas, que también ganó el premio Nobel, él era un economista balraciano. Entonces, no es lo mismo. Y hacer filosofía en gran medida requiere ser consciente de estas complejidades para poder avanzar, digamos, en una formulación de diferentes temas. Y cada una de estas subdisciplinas que aborda problemas diferentes, tiene diferentes enfoques, diferentes métodos, diferentes técnicas de investigación y abordan diferentes problemas. Noten entonces que la economía en tanto ciencia social es algo muy plural. La economía debe de verse como una ciencia plural. ¿Sí, Pablo? Sí, gracias. No, una cosa nada más como para apuntar, o sea, cuando estabas hablando de esta diferencia, me parece interesante entre como la crematística, como se entendía, y lo que es la economía más como propiamente dicha, también como esto, como una actividad también como política. No sé si es que esta como lo que dices, ¿no? Que hay muchos economistas, y es verdad, ¿no? Que en realidad están haciendo crematística en el sentido de que están intentando maximizar el bienestar individual. Quizás también eso tenga como su carga ideológica al pensar que la única manera de aumentar el bienestar público es aumentando el bienestar individual, ¿no? Que es como también una como postura política individualista, ¿no? Y entonces quizás es, o sea, el equiparar este concepto de crematística con la economía también tiene esa carga política, ¿no? Entonces tampoco es que se pueda escapar de tomar una postura como ideológica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y que eso quizás también llevaría a pensar por qué es que ahora, digo, al menos mi percepción en la economía actual, pues es que se ha ido configurando más como una ciencia de la decisión en general, ¿no? Que quizás o sea, para muchos otros científicos sociales luego genera con justicia algo de rechazo, el decir esto que los economistas tienden o tendemos a como a robar o intentar robar o lo que le llaman como imperialismo metodológico, ¿no? De pronto vemos en economía presentadas cosas como nuevas, que en realidad pues otros científicos sociales han sabido desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Noten, por ejemplo, ahorita en el tema que acaba de formular Pablo, cómo, por ejemplo, hay una autopercepción de la economía, en este caso la economía tradicional, como una ciencia totalmente objetiva, que, digamos, estaría pensando que es un asunto meramente técnico, maximizar el bienestar individual de las personas y que eso nos va a llevar de manera automática al bienestar social. Y pensar que a su vez eso está libre de ideología. Así se presenta la economía. De hecho, digamos, parte de la motivación del por qué me incorporé yo al CIDE tiene que ver con este proyecto de buscar pluralizar la enseñanza de la economía. De tal manera que las y los estudiantes vean que hay otras maneras de pensar lo económico. No es nada más pensar decisiones individuales que maximicen la utilidad individual y que eso de manera automática nos va a llevar al bienestar de la sociedad, sino que hay otras maneras de entender la economía en tanto es disciplina, ¿no? Y bueno, digamos, en esa orientación, incluso es hasta interesante explicar cómo en ese relato están presupuestos elementos históricos y elementos filosóficos que se han naturalizado. Por ejemplo, para los sociólogos, que esa noción es muy importante para un sociólogo y para los marxistas.
la naturalización de la contingencia. Es decir, los hechos contingentes convertidos en la percepción de hechos necesarios, absolutos y únicos. De tal manera que hay una presuposición de que la economía siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y no, vamos a ver que, digamos, a lo largo de la historia del pensamiento económico hubo transformaciones, ¿no? En muchos sentidos. Y además de que hubo transformaciones en muchos sentidos, también tiene que ver de manera central la visibilización de los presupuestos ideológicos que están presentes, ¿no? Por ejemplo, el relato de Mandeville, de la fábula de las abejas, es quien inició esa perspectiva de que siguiendo el bienestar individual se promovería el bienestar social. Y eso, digamos, se naturalizó. Pero en el fondo, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y bueno, eso es parte de los problemas que vamos a estar nosotros analizando cuando hablemos de la mercantilización, porque eso pasó también a convertir la economía en una mercancía que se compra y se vende en el mercado. ¿Qué implicaciones tiene eso? Eso es un tema complejo. ¿Sí, Edgar? Ahorita que hablaron sobre la ciencia de la decisión, de pensar a la economía como la ciencia de la decisión, estaba pensando justo que pareciera que más allá del paternalismo libertario, mucha de esta gente como Taylor, como Kahneman, sí pareciera que la ciencia de la decisión y como la arquitectura de la decisión está dejando de lado como muchos elementos, es decir, como que sí se propone una suerte de minimalismo, ¿no? Minimalismo en la operativización como en este caso de los nudgets o lo que intentan hacer. Entonces, en este sentido, yo me pregunto cómo lo verían ustedes o cuál sería como la crítica al respecto bajo esta lógica o bajo esta idea que obviamente ya, bueno, depende quién sea, porque habrá gente que sí sigue como pensando en este homo economicus, pero que tiene sesgos cognitivos, pero bueno, también si lo pensamos desde Gigerenzer, pues él más bien habla de heurísticas, pero qué tanto estos nuevos enfoques de la behavior economic se pueden criticar desde esa perspectiva de pensar en sujetos descontextualizados y únicamente enfocándose en las arquitecturas de la decisión y en los nudgets, ¿no? Sí, ahorita vamos a abordar esa pregunta. Digamos, ahorita voy a pasar directamente al tema de las definiciones de la economía, para que, digamos, quede claro cómo existen diferentes, digamos, definiciones y cómo la actividad filosófica partiría, digamos, de identificar estas definiciones y a su vez profundizar en la que cada quien considere adecuada, etcétera, y ver, ¿no? Digamos, la ciencia de la escasez es solo una de esas definiciones. Eso no significa que entender o interesarnos por explicar cómo la gente toma decisiones quede fuera de las otras definiciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, una definición que dio Adam Smith de lo que es la economía política es la ciencia que estudia las leyes que gobiernan la producción, la distribución, intercambios y el consumo. Noten aquí cómo, por ejemplo, en esta definición existen por lo menos 4 esferas que son fundamentales para explicar la economía de un país. Porque ni más ni menos lo que Adam Smith se interesaba era en explicarse la riqueza de las naciones. Que eso es, digamos, lo que él está haciendo en su obra clásica. Explicar cómo las naciones producen riqueza, cómo producen sus bienes para satisfacer sus necesidades. Y además, cómo estas producciones de riqueza se distribuyen en el conjunto de la sociedad. Y lo que va a hacer ver Adam Smith es que hay un conjunto de procesos que se vuelven complejos. Y él estudia la división social del trabajo como esa fuente de elaboración de riqueza. Entonces, por ejemplo, Smith partiría de analizar la producción. Es decir, la economía debe de analizar primero la producción, cómo se produce y cómo se distribuye y cómo también
se generan intercambios, que es ahí donde entra la teoría del valor. Y finalmente, el consumo de lo que se ha producido, ¿no? Entonces, noten aquí que preguntas como esta sobre el paternalismo libertario, pues sería una pequeña parte, digamos, de lo que sería la economía de acuerdo a Adam Smith. La mayor parte de los economistas, de hecho, en el CIDE, tampoco trabajan el paternalismo libertario, no tienen una noción acerca de arquitecturas de las decisiones. Digamos, hay un pequeño grupo que trabaja eso, pero, digamos, la mayor parte de los economistas trabaja justo temas relacionados a crecimiento económico, temas relacionados a la distribución de ese producto, por ejemplo, en los coeficientes de Gini, que ahí se mide la desigualdad, y luego analizan problemas que tienen que ver con equilibrios y desequilibrios. Por ejemplo, el mercado entraría dentro del intercambio, ¿no? Entonces, los economistas en general están interesados por problemas sociales amplios, problemas sociales que tienen que ver con la estructuración y reproducción de una sociedad, porque en el fondo está la vida. Y ahorita vamos a entrarle a ese tema. Pero aquí lo que quiero decir es que hay economistas en la actualidad que siguen entendiendo la economía a partir de esta primera definición que nos da Adam Smith. En el caso de la definición 2, la economía política se entiende como una ciencia que estudia las relaciones sociales. Y ese es un tema fundamental en el marxismo, en la corriente de Marx, y de ahí, digamos, todas las corrientes que han habido de manera crítica, se estudia la producción y el intercambio como producto de un conjunto de relaciones sociales. Y desde aquí se parte ya de una crítica a una idea de pensar de manera individualista, digamos, el sujeto económico, ¿no? Estas robinsonadas que dice Marx, de pensar sujetos aislados, que solo toman decisiones de manera aislada y que desde ahí se puede entender el conjunto de la sociedad. Diría Marx, si queremos nosotros estudiar en serio la economía, tenemos que tomar en serio la historia. Y eso pasa por estudiar, digamos, cómo se fue estructurando la humanidad en sociedades. Y resulta que los trabajos antropológicos nos han mostrado que siempre el ser humano ha vivido en comunidad. Por eso tendremos que estudiar cómo se relacionan las personas entre sí para producir y para intercambiar. Y nos dice Marx, lo que define en gran medida una etapa histórica de otra, las diferencias de una etapa histórica de otra, no es lo que se produce, sino el cómo se produce. Noten aquí que ya se están generando otro tipo de planteamientos, ¿no? Por esa razón, digamos, a los sociólogos, a los antropólogos, a los historiadores, les encanta Marx, ¿no? Justo porque ya se está haciendo ver que la economía es inseparable de la cultura, es inseparable de relaciones de poder, es inseparable de la geografía e inseparable de la historia, ¿no? Entonces ahí estamos viendo otra definición de economía que es vigente y que mucha gente la sigue usando. Esta definición, la definición número 3 de la economía como la ciencia de la elección en contextos de escasez, es una definición que se inventó hasta el siglo XX. O sea, si tú le preguntabas a Smith, él no te va a definir la economía como la ciencia de la elección en contextos de escasez. Ni tampoco Marx, ni tampoco Ricardo, y incluso en la actualidad habría gente, economistas de muchísima importancia. Por ejemplo, hay un coreano que escribió acerca del desarrollo. No van a definir la economía como la ciencia de la escasez. Van a entender la economía como algo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que situar una tradición de pensamiento económico como la neoclásica, como una tradición más, no como la tradición. Entonces, creo yo que es muy importante poner todo en su dimensión, en su contexto, ¿no? Entonces, esa disciplina, la economía,
pues tiene diferentes definiciones. Y aquí, digamos, la definición canónica estándar es solo una de ellas. Y de hecho, conforme va pasando el tiempo, es una definición que pues no todo el mundo comparte, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en el caso de los economistas que más se han ido hacia la derecha, que sería la corriente austriaca, la economía austriaca, y bueno, pensemos en estos autores como Hayek, von Mises, etcétera. Ellos no están de acuerdo con la visión neoclásica. Ellos son neoliberales, sí, pero no están de acuerdo con la visión de los neoclásicos en la medida en que la economía se entendería como la ciencia que estudia el mercado. Y en el caso de Hayek, digamos, él va a estar todo el tiempo teorizando acerca de la naturaleza del mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Cómo surge el mercado? ¿Cómo se reproduce? ¿Qué implicaciones tiene el mercado en la sociedad? Y, digamos, él va a estar analizando el mercado como un mecanismo de transmisión de información, ¿no? Y bueno, esa es otra orientación. Y los economistas austriacos, pues ellos van a estar trabajando con otra perspectiva completamente diferente, ¿no? Y bueno, otra definición que también ha tenido últimamente un gran arraigo y que, de hecho, el maestro de mío, de Ana Laura y de ¿cómo se llama? De Luis Enrique, Sergio Martínez, justamente le ha interesado mucho estudiar la economía como la ciencia que estudia las instituciones, entendidas como sistemas de reglas que regulan la interacción de la actividad económica. Y digamos, en este caso, se estudia la economía como un sistema evolutivo que está constantemente transformando instituciones y que a su vez está moldeándose a partir de las instituciones. Entonces hay una visión de las instituciones como estas reglas o normas que articulan la reproducción y la interacción entre los agentes. Noten que aquí en esta definición 5 está muy cercana de la definición de la sociología. Los sociólogos seguramente esto les sabe mucho a Durkheim o a Max Weber, que digamos ellos parten de analizar las instituciones. Al final, digamos, lo que yo estoy presentando es la economía como una ciencia diversa, como una ciencia plural, con diferentes definiciones, y que esto muestra que entre los propios economistas no hay un consenso sobre lo que es la economía. Dependiendo del economista al que le preguntes, te va a dar una definición de economía. Entonces, digamos, eso vuelve la labor filosófica compleja, pero desde mi punto de vista fascinante, porque justamente esta diversidad es lo que nos hace ver que el reto de hacer una filosofía de la economía es alto, es grande, pero al mismo tiempo es fascinante porque siempre vamos a estar viendo que la caja está abierta, ¿no? Que es una caja de Pandora y que iban a salir diferentes planteamientos, ¿no? Aquí no puse la definición de Malthus, pero bueno, Malthus, recuerdan que él es un economista del siglo XIX que decía que la economía era la ciencia lúgubre. Estudiaba lo lúgubre, estudiaba lo oscuro del ser humano y estudiaba, digamos, toda la parte relacionada al interés propio. Bueno, esa es otra definición que él daba, ¿no? Y así podemos ir con muchas otras definiciones acerca de lo que es la economía. Y desde mi punto de vista, esto muestra que tenemos una disciplina riquísima, y noten que desde aquí ya hay un interés filosófico enorme en estudiar, digamos, una disciplina. Y solo hemos estado hablando de un sentido de lo que es la economía como una ciencia epistemológica que se dedica a estudiar hechos. Entonces, eso convierte a la economía en una ciencia muy interesante, ¿no? Pero, digamos, ahora vamos a visibilizar qué es lo económico, que esto sería, digamos, la otra parte de la definición B. Entender la economía como una realidad social objetiva. ¿Qué significa eso? Significa entender que hay una materialidad que está estructurada a partir de la producción y a partir de el mercado. Y que esta estructuración
se va dando de diferentes partes. Pero el punto principal es que lo económico sería, digamos, la condición de posibilidad que permite que la gente esté viva. Por eso es tan importante la economía. La economía, ni más ni menos, tiene que ver con la posibilidad de garantizar la reproducción de la gente. Entonces, en ese contexto, se vuelve muy importante estudiar lo económico. Por esa razón, lo económico podemos verlo como esta relación que se establece entre el ser humano y la naturaleza. Es una relación que se establece a partir de diferentes desarrollos tecnológicos, a partir de diferentes desarrollos sociales y se van estructurando de diferente manera, donde nos preguntamos quiénes participan, cómo se organizan y cómo se distribuye, digamos, la riqueza. Y esto va cambiando a lo largo y a lo ancho de toda la historia de la humanidad. Como muestra la antropología de la economía, trabajos como los de Karl Polanyi, pues, digamos, la economía no siempre se ha organizado igual. No siempre han existido las mismas clases sociales produciendo lo mismo. Se han articulado de forma diferente. Y no siempre ha sido la misma relación que se ha establecido con la naturaleza. Entonces ahí también vemos una cuestión muy diferente. Entonces por eso habría que ver que en el centro de la economía está el principio material, que sería atender las necesidades de los seres humanos, porque los seres humanos somos seres necesitados. Necesitamos cuidados, necesitamos bienes, necesitamos satisfacer diferentes necesidades, porque somos cuerpos que necesitamos, digamos, energía, necesitamos consumir bienes, necesitamos cuidados. Y la economía tiene que ver ni más ni menos con la reproducción de la vida. Por eso es tan importante. Es un fundamento importantísimo para cualquier sociedad. Y es lo que media la relación entre el sujeto y la naturaleza. Y esto establece una relación metabólica. Luego vamos a ir viendo cómo esto nos puede ir llevando a diferentes maneras de entender la estructuración de lo económico y a su vez la relación con la naturaleza. ¿Sí, Juan? Esto me suena un poquito a algo que habla ¿cómo se llama? Foucault porque Foucault habla de la economía de la sexualidad, ¿no? De cómo se va gestando. Y entonces, pues sí, me suena como que inclusive lo económico puede pasar a otras áreas de relación humana fuera de la producción y del mercado, ¿no? Sí, digamos, lo que aquí estaríamos hablando como lo económico sería como esa base que permite que la gente pueda comer, pueda tomar, o sea, beber agua, pueda vestirse, pueda resguardarse en algún refugio, pueda atender sus enfermedades, pueda vivir, ¿no? Básicamente, lo económico tiene que ver con este tipo de cuestiones. Esta manera de entender lo económico, de hecho, lo desarrolla bastante uno de los primeros economistas anteriores a Adam Smith, que es François Quesnay. Y él justamente piensa el problema económico como el problema fundamental de la sociedad. Dice Quesnay, él siendo un médico, estudiando economía política, que así como el médico busca curar las enfermedades del ser humano, el economista político debería de curar las enfermedades de la sociedad. Y esto tiene que ver con una noción de ser humano. Seres humanos que todo el tiempo estamos pues, necesitando satisfacer necesidades básicas para poder vivir. Por eso la economía está relacionada con pobreza. Por eso cuando le preguntas a alguien,
¿qué es la economía? ¿Qué tiene que ver la economía? ¿Qué sería un problema económico? Te dirían pobreza, desigualdad, desempleo, inflación, porque todo esto son necesidades básicas que a todos nos afectan. Por eso es tan importante la economía, incluso en los proyectos políticos. Un proyecto político en gran medida se estructura a partir de cómo va a buscar garantizar la reproducción de la vida de la gente. Y por eso es tan importante la economía para gente como Aristóteles, ¿no? ¿Sí, Carolina? Sí, nada más un comentario, ya sé que ya se están yendo, pero me llama mucho la atención, bueno, ya lo había visto, esto de convertir a la economía en todo menos una ciencia social. Decían que la economía era la menos social de las ciencias sociales, pero esto lo viví cuando regresé al doctorado, que a mí me faltaba solo la tesis, pero bueno, tenía que retomar ahí en la UNAM algunas clases. Cómo las personas que estudiaban en la Facultad de Economía, en el doctorado, decían que lo social no era relevante, o sea, no así tal cual, pero lo daban a entender. Y bueno, todos los teóricos neoliberales que han señalado que la economía no tiene por qué inmiscuirse tanto en lo social cuando ahí está la sociología y que es otra cosa lejana. O sea, como me preocupa esto de la física social porque es regresar a Comte, ¿no? Que él empezó el análisis de lo social como física social y cómo se recupera siglos más tarde esta parte para evitar todo, o cómo no existe el conflicto en el modelo y no existe el desempleo y no existen tantas cosas que tú estás viendo en la realidad, pero era adecuar el modelo a la sociedad y no la sociedad al modelo. Nada más lo dejo ahí como una puntualización porque ya es muy tarde, pero es de aterrar, pues me aterra, me asusta. ¿Y cómo revertir esto? Gracias. Sí, sí, muy interesante tu comentario. Ya ahorita vamos a ir concluyendo, pero bueno, básicamente el punto que tiene que ver con cómo pensamos la ciencia económica, digamos, para estar a la altura de los grandes problemas del siglo XX, ¿no? Perdón, del siglo XXI. Y eso pasa por repensar la propia ciencia, ¿no? Lo que vamos a estar viendo es que conforme va cambiando los problemas objetivos, digamos, de la sociedad, va cambiando también la disciplina económica y van surgiendo diferentes maneras de abordar problemas que son diferentes. Por ejemplo, este tema del paternalismo libertario, que es un tema que yo trabajé en el doctorado, tiene que ver muchísimo también con problemas que en la actualidad han estado desarrollándose, como por ejemplo este tema de comportamientos que se consideran a veces poco razonables y que la gente todo el tiempo está tomando decisiones que van en contra de su propia voluntad, que van en contra de sí mismas, que van en contra de su propio bienestar. Digamos, decisiones irracionales que se han exacerbado y que constantemente nos están llevando a problemas sociales de gran envergadura, ¿no? Por eso el tema del paternalismo es también de mucho interés filosófico, ¿no? Para los economistas, ¿no? Y bueno, ahí más adelante vamos a hablar sobre estos temas. La cuestión aquí que yo quiero transmitir es que la labor filosófica pasa por visibilizar los presupuestos filosóficos que están detrás de una ciencia económica como la neoclásica. Y esto tiene que ver con el positivismo. ¿Qué es el positivismo? ¿En qué medida ese positivismo tipo Augusto Comte nos ha llevado a tener una ciencia hipermatematizada, como la tenemos en la actualidad, y a pensar que es posible representar a las personas en sistemas de ecuaciones, como si las personas pudiéramos convertirnos en números, como si pudiéramos convertirnos en ecuaciones lineales, que podemos resolver mediante cálculo diferencial integral, ¿no? Entonces, digamos, esa conversión, esa cuantificación es problemática. Y por eso también me interesa mostrar que hacer filosofía de la economía no tiene por qué verse solo dentro de una tradición filosófica. Es decir, la filosofía analítica podría hacer planteamientos, pero me parece que aquí también la teoría crítica y la visión decolonial
tienen mucho que decir en torno a una ciencia como la economía, que tiene que ver con este proceso de cuantificación, que es inherente a la ilustración. Entonces, por eso es importante tener la mente súper abierta para avanzar en diferentes temas, ¿no? Pensar la ciencia económica en el siglo XXI pasa también por retomar cómo otros pueblos han pensado sobre lo económico. Por eso, digamos, en el curso vamos a estar hablando acerca del buen vivir, acerca de qué es lo básico que necesitamos como sociedad para ser una sociedad que garantice la vida y que garantice además equilibrios ecológicos con el entorno. Entonces, todo eso lo vamos a estar pensando. Por esa razón, en este curso se diseñó que también pues vamos a estar analizando visiones no occidentales, ¿no? De lo que es la economía. Y de hecho es interesante porque si ustedes googlean, de hecho también eso me parece que lo podríamos ver, existe economía basada en principios taoístas o en principios budistas. Eso existe, ¿eh? También hay economía que piensa, por ejemplo, el papel de la banca desde, en el caso del Islam, desde sus propias orientaciones, ¿no? Existe la banca islámica, que lo que plantea es evitar caer en la usura, ¿no? Entonces, puede haber una banca no usurera. Ese es un tema interesante. Por eso vamos a estar analizando todas estas corrientes para poder pensar lo económico, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí estamos viendo que la filosofía de la economía es una subdisciplina de la filosofía que se encarga de analizar diferentes tipos de problemas filosóficos de una ciencia y también de una realidad, de una objetividad. Entonces, no tendríamos que restringir la economía a solo un tipo de filosofía, a solo un tipo de preguntas y a solo una definición de economía. Tendríamos que ver, digamos, para que sea relevante la reflexión, pues ser capaces de pensarla completa. Y por otro lado, la labor filosófica aborda problemas, pero también busca visibilizar supuestos para debatirlos, para discutirlos, para reformularlos, para replantearlos. Por ejemplo, en el tema del positivismo, podemos visibilizar el positivismo que está en la teoría neoclásica, pero ¿con qué lo sustituimos? ¿Cuál sería la propuesta alternativa al positivismo? Eso sería, digamos, también una labor filosófica que se podría estar desarrollando. Ya vimos este tema de las definiciones. Voy a verla ahora. Bueno, ya prácticamente hemos terminado. Aquí solamente voy a comentar rápidamente algunas de las cosas que podríamos desarrollar la siguiente sesión, que tiene que ver con Pascal Imaki, que es un gran filósofo, que sobre todo en el texto que se planteó para la sesión de hoy, plantea cómo la reflexión filosófica se profesionalizó desde 1970 a la actualidad. Antes no existía una disciplina llamada filosofía de la economía. Digamos, antes había economistas pensando críticamente sobre su propia disciplina, pero no había una reflexión profesional. Ahora ya existe. Y, digamos, surge porque justo los problemas filosóficos son apremiantes. Vamos a elaborar un poco más esa idea en la siguiente sesión. Vamos a ver también que si nosotros tratamos de situar la economía en relación con otras ciencias sociales, lo que vamos a ver es que la economía es una ciencia que está a medio camino entre la sociología y la psicología. Por eso el tema de las decisiones siempre va a estar presente en la economía, en cualquier definición de economía. Siempre va a estar presente cómo la gente estructura sus decisiones para producir, para intercambiar, para distribuir, para rebelarse, para, digamos, todo tipo. Entonces, por esa razón, la economía es muy importante incorporar la parte psicológica, pero también la parte social, porque hablamos de seres humanos que vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, vivimos siempre en relación con otras personas, hay interdependencia,
ese relato del Homo economicus como un sujeto que es autosuficiente y que vive solo y que puede tomar decisiones solos, es una ficción. Que se puede debatir, puede tener sus elementos interesantes, etcétera, pero eso parte, digamos, por visibilizar el supuesto de individualismo metodológico que ha estado presente en la reproducción del pensamiento económico dominante. Y eso pasa por repensar la economía. Pero bueno, aquí concluimos. La siguiente sesión vamos a desarrollar más elementos. Y bueno, un gusto tenerles aquí en este espacio, que también es el espacio de ustedes. Y también si ustedes quieren proponer algún tema, quieren proponer algún enfoque, quieren proponer algún texto en particular, también lo podemos ver. Tenemos pues 10 sesiones que podemos aprovechar al máximo para desarrollar diferentes puntos, diferentes perspectivas. Y bueno, tenemos 3 horas que nos puede servir para profundizar. ¿Sí, Pablo? Bueno, se me hizo como interesante hacer una relación o una búsqueda dentro de los escritos de Marx sobre el metabolismo, que había mencionado, porque no es exactamente algo que él lo haya, propuesto, sino que pero se puede leer como entre líneas. Claro. Sí, es un tema que se puede plantear. De hecho, la última parte del curso la estoy diseñando para profundizar en la relación de la economía y la ecología. Que ya a estas alturas del calentamiento global, a estas alturas de procesos de degradación del medio ambiente y de procesos donde está generándose ya afectaciones de tal manera que ya tenemos refugiados por causas ambientales en el mundo, que tienen que abandonar islas que se están inundando o dejar pueblos que se pueden desmoronar, o lugares donde ya la contaminación ha sido tan potente que ya la comida en un sitio está envenenada. Digamos, tendríamos que pensar en lo ecológico como algo fundamental para nuestra ciencia del siglo XXI. Entonces, eso lo vamos a ver. El tema del metabolismo va a ser parte de una relación con la naturaleza que tenemos que pensar. ¿Cuál ha sido esa relación metabólica en el capitalismo y cuál ha sido esa relación metabólica en otros sistemas? Y cómo podemos avanzar en una nueva noción. Sí, Juan. Y justamente ahora que mencionas lo de los refugiados y justamente como en el metabolismo del asunto, creo que sería interesante revisar igual y el último capítulo de Amor Líquido de Zygmunt Bauman, porque justamente habla sobre los espacios atemporales y las dinámicas sociales que se generan a partir de ciertas dinámicas generadas por un sistema económico y un sistema de valores que se ha generado, ¿no? Entonces creo que sería un buen texto que el último capítulo es relativamente corto y sería un buen texto como para profundizar o aumentar a la discusión. Sí, claro que sí. Mándame el texto, mándenme las propuestas y vamos viendo cómo lo podemos ir integrando. Que básicamente el objetivo también de este curso es desarrollar esta capacidad de argumentación filosófica de los diferentes temas, ¿no? Por eso hacemos filosofía. La filosofía es una actividad argumental, argumentativa. Entonces, eso es algo que necesitamos desarrollar. Y en un sentido plural, no en un sentido dogmático, sino en un sentido abierto. Bueno, pues si nada más tiene una sugerencia, bueno, un comentario, si quieren ya paramos aquí. Nos vemos entonces ese texto de Georgescu, ¿me lo puedes pasar, Abril? Y bueno, vamos viendo cómo articulamos una reflexión filosófica sobre la economía, ¿no? Entendida como una ciencia y como una objetividad completa. Bueno, nos vemos. Que tengan excelente fin de semana.